Mi nombre es Mateo Privitera, estudiante de la clase Historia del Mundo desde 1945. En este ensayo voy a hablar sobre el debate entre Said y Huntington respecto al rol del Occidente en el nuevo orden mundial. Huntington: el choque es estrictamente cultural. El conflicto israelí-palestino por la creación de diferentes estados, la guerra de Irak con Estados Unidos, la guerra de Afganistán, el atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, el atentado contra Charlie Hebdo, entre otros, han sido choques entre Occidente y Oriente después de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Pero, ¿estos conflictos se han dado solamente por choques culturales o también existen intereses políticos y económicos de por medio? Diversos autores plantean ideas respecto al Occidente en el contexto del nuevo orden mundial. Entre ellos, Said propone dos líneas distintas: la visión utópica de un mundo de paz y respeto entre las civilizaciones o el choque de estas. Huntington plantea el choque de civilizaciones en el futuro, a partir de conflictos culturales y ya no por conflictos ideológicos o económicos principalmente. Por ende, propone que el nuevo orden mundial ya no está dividido en primer, segundo y tercer mundo, sino que se dividen en términos culturales y de civilizaciones. Esto sucede porque hay economías que crecieron mucho y ya no es relevante dividir al mundo en términos económicos. Lo ideológico puede cambiar, es decir, en qué creen las personas, pero lo cultural es mucho más complejo, porque se remite a la pregunta ¿quién eres? Y esto es muy difícil que cambie, por ejemplo, la religión. Según Huntington, esto puede causar un choque entre civilizaciones, entre Occidente y Oriente. Huntington también hace una crítica respecto a la toma de decisiones en entidades como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya que reflejan los intereses del Occidente como si fueran intereses de toda la comunidad mundial. La misma frase comunidad mundial se ha vuelto un eufemismo para dar legitimidad a las acciones de Occidente. De cualquier forma, el Occidente, a través de instituciones internacionales, ha tratado de mantener el dominio en lo político y económico. Por otro lado, Said critica a Huntington y plantea un concepto, Orientalism, en el cual plantea que el Occidente mira con lentes que distorsionan la realidad sobre el Oriente. Por ejemplo, desde Europa hay una visión romántica, mística y mágica respecto al Oriente, y desde Estados Unidos una visión de fanatismo y estancamiento, lo cual es una imagen fuera de lo histórico, ya que no han tenido una experiencia directa. Por lo tanto, es una creación basada en abstracciones, mas no en experiencia directa. El problema para Said es la ignorancia, y plantea que se deben conocer las demás culturas y respetarlas, pero es muy complejo porque también hay intereses políticos de por medio. Por ejemplo, Israel está politizado por los Estados Unidos para conseguir sus intereses, o a su vez el interés por el petróleo en Oriente. A partir de esta línea puede entrar Huxley, que planteaba una teoría utópica, la idea política del nuevo orden mundial basado en propuestas de identificación cultural unificadas. Plantea el nuevo mundo a partir de su visión científica. La propuesta cosmopolita de la UNESCO trataba de ser innovadora, pero aún así se basaba en concepciones del siglo XIX sobre la evolución e imperio. Huntington plantea una teoría muy realista respecto al nuevo orden mundial. Es una visión política cruda respecto al choque de civilizaciones, y actualmente se puede evidenciar de cierta forma que ha habido choques por religión. Por ejemplo, el atentado de Charlie Hebdo, en el que asesinaron a personas por una caricatura que hacía burla a una religión, a pesar de que la libertad de expresión sea un derecho humano. Por lo tanto, existe un choque por cultura. Evidentemente no es la única y excepcional razón por la cual la gente se mata. Siguen habiendo intereses políticos y económicos de por medio entre civilizaciones. Said hace una buena crítica a Huntington, diciendo que hay evidencia del mundo actual. Es un mundo de mezclas, migraciones, rompimiento de barreras, etc. Pero su visión utópica está muy alejada de la realidad. Es decir, en teoría sus argumentos son válidos. Si no hubiera ignorancia respecto al otro, evidentemente no habrían choques entre las civilizaciones y se lograría la paz mundial. Pero los intereses políticos y económicos han obligado a crear esta ignorancia para que exista fricción entre las diversas creencias y culturas. Las fuentes utilizadas fueron el trabajo de Huntington sobre el choque de civilizaciones, el video de Said sobre el mito del choque de las civilizaciones y el artículo de Sluga sobre la UNESCO y Julian Huxley. Muchas gracias.